Y también ya escucho es puro rap, que Manny Monte, Redimido, Funky, y ellos llevan el evangelio con el rap y el reggaetón. Entonces quiero darle las gracias al hermano Huele que invitó a dos familiares, a Jesús Ibarra y a Ferney Hernández. Bienvenidos. Y también quiero felicitar a la hermana Nancy que invitó a Daniela Yepes y a Cristian Camilo Marín. Bienvenidos. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir. Como le he dicho muchas veces, como humanos somos pecadores. Todos tenemos fallas, cometemos errores, pero hemos creído que por la sangre de Cristo tenemos vida eterna. El Padre Celestial fue tan bueno que entregó a su Hijo a que muriera en una cruz. En una cruz en ese tiempo era lo más despreciado. Y ahora tenemos vida eterna por medio de Él. Entonces, si no han aceptado a Cristo, hoy es el día para que abran sus corazones, acepten a Cristo y lleguen a tener una vida abundante. Y no miren a los hermanos, miren a Cristo. Porque si empiezan a mirar a los hermanos, empiezan a ver un montón de fallas y pecados. Ay, vea ese calvo que estaba allá hablando y vea, mirando feo. Entonces, cosas así. Pero cuando uno llega a Cristo, una gran bendición. Tenemos unos anuncios y es para ahora este viernes 22 de julio. Vamos a tener una vigilia. Nosotros la vigilia la vamos a tener unida con Floresta. ¿Cómo hacemos nosotros la vigilia? Nosotros nos reunimos y tenemos un tiempo de oración, un tiempo de dinámicas, donde aprendemos de la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver quiénes quieren participar en que más versículos se sepan. Y entonces llega un hermano y compite y ese gana una chocolatinita y así. Nos tratamos de no ser como tan espirituales así, sino de tener un tiempo de conocimiento de la palabra del Señor, oración, alabanza y un tiempo bien agradable. Para el 22 de julio, grábeselo ahí en su mente y guárdelo en su corazón. Es un viernes. Nosotros comenzamos más que todo a las 7 o 6 y nos vamos más o menos hasta las 9 y media, porque ya el seminario lo cierran a las 10 y sueltan los perros, entonces no debe haber nadie por ahí. También el 24, después de esa vigilia, al domingo comenzamos otra vez la escuela bíblica. La escuela bíblica es un tiempo que tenemos después de las alabanzas para aprender más de la palabra del Señor, conocer más de su palabra, profundizar y en algunos temas. Este semestre pasado estuvimos viendo acerca de la membresía, de lo que significa uno ser miembro de la iglesia, cómo ser un miembro activo, de no estar de iglesia en iglesia, paseando de por acá, llenándose de doctrinas, de un conocimiento del otro y cosas que antes lo embolatan. Entonces, cuando uno es miembro de una iglesia, de una congregación, se mantiene firme ahí. Esta semana estuve en una capacitación acá con Josh McDowell y recuerdo algo que ellos enseñaron. Y dice que mi iglesia tiene un montón de errores, tiene un montón de cosas malas, tiene un montón de defectos, pero yo amo mi iglesia. Un día que estemos en el cielo, ya no voy a tener que criticar nada de la hermana Claudia, porque ya ella va a ser cambiada, ya va a ser una persona sin errores, sin tachas, sin defectos. Entonces vamos a estar allá todos juntos y ya no va a haber pecado ni cosas malas. Por eso hay que estar firmes ahí en la congregación. Y ahora en agosto tenemos una capacitación de profesores o maestros, como algunos les dicen, en agosto 15. Ya eso se va a venir pues hablando con los profesores. Me parece que ese es otro festivo que hay.
y recordarles que los miércoles estamos acá orando. ¿Qué estamos haciendo los miércoles? Ya como porque le invitamos, que vamos a orar, entonces los hermanos venían y solamente oración, 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 entonces como que a la gente no le gustaba porque no volvieron. Antes nos reuníamos 14, 15 y empezamos a orar y veníamos 3 o 4. Y entonces ya lo que estamos haciendo es que cogemos una carta, por ejemplo en este momento estamos en la carta de Timoteo. Cogemos esa carta, la examinamos, digamos una porción donde haya pues como un paréntesis ahí, la estudiamos bien, meditamos cómo la podemos aplicar a nuestras vidas, qué nos habla de Dios, qué nos habla de los seres humanos, cómo podemos aprender, cómo ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces es un tiempo muy agradable, los miércoles a las 7 de la noche, si el Espíritu Santo yo sé que les recuerda, entonces hacen el esfuerzo y vienen. Y los martes y los jueves hay grupos en casa. Grupos en casa, los que de pronto, no pudieron venir el miércoles, entonces buscan el jueves y se reúnen. Pero no pasen toda una semana en seco. No pasen toda una semana en seco porque uno tiende a vivir una vida ahí como dice Santiago, como las olas del mar, para allá y para acá. Entonces, mantenerse uno la semana en comunión también con los hermanos y todo eso, buscando la presencia del Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios por estos anuncios y invito al hermano Santiago. El hermano Santiago va a hacer una oración, tanto por la comunidad, por los hermanos, y por el derecho va a orar para que la palabra del Señor llegue a nuestra vida y haga fruto abundante. Amén. No, de pronto es que no tiene volumen, ahí sí tiene volumen. Oremos. Sí, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella te conocemos. Amén. Porque a través de ella encontramos tus promesas, encontramos la historia y la realidad de la salvación. Así es, Padre. Te pedimos, Señor, una bendición especial para esta iglesia. Derrama tu espíritu sobre cada uno de los asistentes y sobre nuestro hermano que nos traerá tu mensaje. Haz que tu Espíritu Santo le dé el discernimiento y la palabra para que escuchemos tu voz a través de él y que sea de aplicación práctica para nuestras vidas. Porque todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo. Amén. 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 Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Lo invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Hechos a los Apóstoles, o Hechos de los Apóstoles, perdón. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3. Muchos dicen que no se debería de llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y yo me he puesto a pensar esto por varios tiempos de por qué se debería de llamar Hechos de los Apóstoles y no del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha obrado y ha hecho, que valga la redundancia, ha hecho hechos por toda la eternidad. Entonces, no lo podemos centrar simplemente en un libro. Aunque el Espíritu Santo cumple una gran labor en este libro y después de que Cristo va al cielo, de ahí en adelante hasta este momento, en esta hora, aquí nos está mostrando cómo comenzó la iglesia por medio de los apóstoles. Por eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Para los que no han leído o no tienen conocimiento, Jesús murió,
fue sepultado, al tercer día resucitó, y él dijo, yo voy a ir al cielo, pero mi Padre les enviará, yo les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y Él va a estar con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Y entonces los apóstoles se entristecieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban con Jesús siempre. ¿Algún problema? Jesús sacaba la cara por ellos. Jesús respondía. Alguna situación con un endemoniado, con un paralítico, Jesús los sanaba, Jesús los libertaba, y los apóstoles estaban ahí respaldados por Cristo. Entonces ellos no querían. Y Jesús les dijo, ustedes ahora no entienden esto, pero va a llegar el día en que lo van a entender. Dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que me tocó un espacio demasiado extenso. Entonces voy a leerlo todo de corrido y después ya me centro como en los puntos principales. Dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y danzando y alabando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro, o sea, cogidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, tomó todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y el vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenasen que salieran del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amortinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Demasiado largo, ¿sí o no? ¿Pero qué? Pero concreto, sí. Entonces, yo creo que de aquí se pueden partir varias predicaciones. Aquí se le pueden hablar a los jóvenes, a los ancianos, aquí se puede hablar de
una cantidad de cosas. Pero hoy quiero centrarme como en los hermanos ante el mundo. Nosotros somos hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque en San Juan dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso la invitación al principio de que si no han recibido a Cristo, recíbanlo y constitúyanse también hijos de Dios. Porque hoy estamos ante una lucha en el mundo muy dura. Tanto de doctrina, tanto de falsas enseñanzas, tanto de homosexualismo, catástrofes, derrumbes. Cuando menos piensan nos puede coger un derrumbe y llevarnos a nuestra casa y morirnos. Y no sabemos qué puede pasar ahorita más tarde. Pero gloria a Dios porque todo eso está dentro de su voluntad. Amén. Entonces, en el capítulo 3, del 1 al 11, vemos cómo ellos andan juntos. Vemos que Pedro y Juan iban caminando a orar. Es muy bueno uno como hermano, como discípulo del Señor, mantenerse con otros hermanos. Porque no es bueno uno como hermano juntarse con los que andan en el mundo y sus placeres, debido a que ellos a lo que invitan a uno es a cosas que no son provechosas. Ningún mundano o alguien que no ande con Cristo puede decirle, qué elegancia, léeme la Biblia un rato. Muy difícil, ¿sí o no? Más fácil le dicen, entonces ¿qué? Vamos a farrear. O vamos por allí, vamos a hacer esto. Si les gusta robar, mira, por allí hay una vueltecita para robarnos, ahí nos ganamos tanta y tanta plata. Entonces por eso es bueno andar con los hermanos. Aquí vemos que Pedro y Juan iban juntos. Y cuando vemos que ellos llegan allá a orar y a alabar al Señor, ven a un hombre que está ahí y hace mucho énfasis en que la puerta era la hermosa. Porque así usted ponga ahí a alguien a pedir plata, limosna, lo que sea, siempre la puerta va a seguir siendo hermosa. El que está necesitado es el que está tirado en el piso. Es el que está necesitado. Eso lo vemos mucho en las iglesias católicas romanas. Que como todo el mundo llega allí y son grandes, entonces allí llega mucha gente a pedir. ¿Cuál es la diferencia? Que son pocos los que pueden decirle, levántate y anda. Hubo un papa que no quiero mencionarlo, le dijo a un discípulo, vea toda la plata y el oro que tengo aquí. Yo no puedo decir como Pedro y Juan, que no tengo plata ni oro, porque yo sí tengo plata y oro. Y el discípulo le dijo, sí, pero usted tampoco le puede decir, levántate al cojo y anda, porque tampoco tiene ese poder. Y entonces, así hay como cierto sarcasmo, pero es la verdad. No muchas veces se enfoca mucho en las cosas materiales, en lo que es pasajero. Y no busca ese tiempo de oración, ese tiempo de ir a buscar al Señor, de leer su palabra. Lo otro es que, finalizando estos versículos, vemos como todo el pueblo quedó maravillado. ¡Wow! Esto no... Y parece que antes Jesús se mantenía haciendo milagros y sanando endemoniados y todo el mundo lo conocía. En el templo le iban a dar piedra la otra vez y todo. Y vemos que antes ellos como que, se maravillan más es cuando ven el milagro de Pedro y de Juan. ¿Sí notaron eso? De que todo el pueblo estaba sorprendido. Como si ese lleva ahí más de 40 años, que estaba viejo como yo prácticamente. Y todo ese tiempo inválido y ahora se va a levantar y va a entrar. ¿Y qué hace mención ahí también? En cuando uno está recién convertido. Vea que él empezó a danzar, a cantar y entró y era pegado de ellos. Para todas partes iba con Pedro y con Juan. Y si de pronto tienen calor pueden prender el ventilador. Pues si de pronto...
Y entonces, ese no prende. Entonces está desconectado, ¿ok? Y entonces vemos que cuando uno está recién convertido, uno es todo contento. ¿Por qué? Porque uno viene de un tiempo de aburrición. Yo por lo menos venía de un tiempo de aburrición, de que no encontraba ánimos de nada. No, como yo no sabía ni qué hacer. No sabía ni qué hacer, lleno de drogas, de alcoholismo, de un poco de cosas. Y entonces, dice que él estaba tan contento y tan maravillado. Y cuando puso la fe en Cristo, fue sanado y entró cantando y danzando y alabando al Señor. Claro, todo el mundo quedó maravillado de eso. Cuando pasamos a los siguientes versículos del 12 al 26, que del 12 al 26 es cuando Pedro aprovecha la circunstancia para hablarle a todo el pueblo de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces de hablar de Dios a personas que no conozcan a Él? O si usted ve por ahí la oportunidad y usted cuántas veces es capaz de hablarle a otras personas de Cristo. Es difícil a veces, ¿cierto? ¿Y Pedro qué? Y Pedro cogió y empezó de una a hablarle a todo el mundo. ¿Qué? Todos estaban sorprendidos. Están sorprendidos. Ustedes piensan que es por nuestro poder. Ustedes piensan que es por nuestras fuerzas. O yo me paro a hablar aquí, ¿es por qué? Porque yo sé mucho de esto. No, esto es por Cristo. Porque Jesucristo fue el que sanó al enfermo. Jesucristo fue el que sanó al drogadicto. Jesucristo es el que sana al envidioso, al adúltero, al fornicario, al mentiroso. Es Jesucristo el que sana o puede sanar la juventud. Es Jesucristo el que puede sanar a todos los de la marcha. No es porque uno se pare y predique, no es porque uno les hable, no. Es Cristo el único que puede hacer esas cosas. Eso fue lo que Él hizo. Le dio la gloria al Señor. Siempre déle la gloria al Señor. Y Dios a usted lo va a utilizar en muchas cosas. Lo puede utilizar en sanidad, Él lo puede libertar. En este momento estoy enseñándole a una familia de la palabra del Señor. Ellos están recién convertidos y ellos vienen con un número de problemas. Y entonces, hacía como 15 días no había ido debido a que estaba enredado en tanto trabajo y tanta cosa. Y ellos me dijeron, por favor, siga viniendo, que lo que hace que usted vino a esta casa, las cosas aquí han cambiado mucho. Y yo no fui, fue Cristo, fue el Espíritu Santo el que llegó a esa casa. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Por allá encontraron es que en la cocina, que los niños estaban jugando con el perrito y que el perrito llegó allá y ¡ay! Chilló. Y que chilló nomás de duro. Y ellos se fueron y buscaron y miraron a ver qué había pasado. Y tenía una cuchara amarrada con cinta y con ellos me mostraron el video. Y un limón y una moneda metido ahí. Lo tenían allá, tenían eso allá encerrado. Y claro, uno entra a esa casa y uno siente la dificultad. Pero mayor es el que está en nosotros. Entonces por eso hay que seguir. Y es Dios. Siempre déle la gloria al Señor. Pase lo que pase, déle la gloria a Dios. Así sean cosas que a usted no le guste, que parezcan mal, déle la gloria al Señor. Y como instrumentos, no deben de haber ídolos. Muchas veces nosotros decimos, es que yo cuando llevo esta Biblia, como que predico mejor. Es que yo cuando hago esto, como que me va mejor. No. Hay que quitar todas esas idolatrías y todas esas cosas de nuestras vidas. Yo le vendí una bicicleta a un tío mío y de una le pegó un escapulario a los frenos, que para poder que le frene. No, para poder que le frene tiene que comprarle bocadillos para poder que frene. ¿Sí o no? Y hice por allá otro negocio con una moto
y de a la moto le pegaron una camándula. Entonces uno muchas veces se aferra a eso. Y como cristianos también podemos caer en esas cosas. En esas cosas. Entonces cuidarnos de esas idolatrías también. No mirar que, ay no, es que si no es Pedro el que está ahí, no puede ser sanado. Si no es el pastor Bill el que llega y predica, entonces la palabra no llega a nuestros corazones. Y si no es Alejandra la que canta, entonces no sé, hermano Jaime, canta muy feo. ¿Sí o no? Uno puede salir con esas cosas, pero cuando uno tiene un corazón dispuesto y abierto, la presencia del Señor invade el lugar, invade lo que sea. Entonces, Él comienza, de ahí en adelante vemos cómo les muestra que Cristo es el Mesías. Luego después les culpa de que ellos fueron los que lo mataron. Ustedes junto con los gobernantes lo mataron. ¿Pero qué les dijo? No se preocupen por eso. Porque para eso Él vino, para sanarlo. Claro, porque es que Pedro ya lo había negado. ¿Se acuerda que lo negó? Y que dijo, no, yo no ando con ese. Claro, él ya había vivido eso y les dijo, no se preocupen, que es por su ignorancia. Es por su ignorancia que está pasando eso. No se preocupen, simplemente recíbalo, arrepiéntase y lo lleva a que reflexione. Él resucitó y resucitó fue para darles vida, reflexiones de lo que sea. Y atribuye, de nuevo dice que Él se sanó, fue por la fe en Jesucristo. Fue por la fe en Jesucristo. Luego después, más adelante, vemos ahí en el versículo 22, la profecía que Él dice, habla de la profecía de Moisés. ¿Qué les dijo Moisés? ¿Quién quiere leer el versículo 22? A ver, el versículo 22, no, perdón. Sí, el versículo 22, es que yo soy el que estoy perdido. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que tenga mucho sueño. Es que se habla tanto que le da uno sueño. Os hable. Y el versículo 23. Bueno, ¿por qué Él hace énfasis en esto? Porque el pueblo de Israel no querían aceptar a Jesús, porque Jesús se mostró como mayor que Moisés. Y claro, aún en este momento, hable usted con un israelita y ellos dicen es la Torá. La Torá, los 5 libros y están todos los profetas y todo eso. Pero cuando usted, en este momento estoy estudiando los profetas menores, que los profetas menores casi nunca mencionan, muchas veces son profetas de 2 capítulos y en este momento los estoy estudiando y vemos cómo todos hacen referencia a Jesús. Y dice que Moisés, Él les dice, porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vosotros como a mí. A Él oiré en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga de aquel profeta será arraigada del pueblo. ¿Qué le está diciendo Moisés ahí? Y ellos cada 8 días, así como nosotros, ellos cada 8 días se reunían a estudiar eso. Y no sabían que Moisés les había dicho que cuando llegara el Mesías, a ese oyera. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Que cuando uno tiene la mirada puesta en lo terrenal, es difícil uno escuchar la palabra del Señor. Es difícil escucharla, ¿por qué? Porque ellos querían que ese Mesías llegara con poder, llegara en su caballo, con sus armas, con su fuerza, resplandeciente, que los romanos dijeran, no, ya el pueblo de Israel es libre de nuestra opresión. En ese momento los romanos eran los que lo tenían oprimido al pueblo de Israel. No, es que ya los romanos no, aquí no somos nada, ya es Él el que manda y el pueblo de Israel es libre. Eso era que querían, una libertad terrenal.
pero Dios quería que fueran libres, pero libres desde lo profundo de sus almas, libres de su ser, libres del corazón, que tuvieran un corazón libre. Porque muchas veces los jóvenes no son capaces de ser libres de las esclavitudes, porque no prestan atención a la palabra de Dios. Porque uno bien viejito, y usted ha visto viejitos con bravos, y son cascarrabias, y no les importa, y son casi ahí metidos en el ataúd, y bien bravos, y con un resentimiento, y un rencor, y una rabia. ¿Por qué? Porque nunca quisieron abrir su corazón al Señor. Entonces, no va en la edad, no va en su posición, no va en eso, va en que uno le abra el corazón al Señor. Y asimismo, Él envió desde ahí más adelante en el versículo 24, dice que, en el versículo 23, para no saltarme este versículo que es muy importante, dice que aquel que no preste atención a las palabras de ese profeta será desarraigado del pueblo. O sea, que va a ser quitado del pueblo. ¿Quiénes pertenecen al pueblo de Dios? Los que han recibido a Cristo, ¿sí o no? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que han recibido a Cristo. A usted no lo salvan las buenas obras, o lo bien que usted trate a sus hermanos, lo lindo que usted sea. No, quizás eso es añadidura, pero la salvación viene solamente a través de la fe en Jesucristo, como el cojo le pasó. Y cuando uno empieza a ver, léase, apenas tenga la oportunidad, empiece a leer el libro de Samuel. De ahí en adelante, hasta el Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta de cómo hablan de Cristo. Y aquí lo mencionan nuevamente en Hechos. Y dice que todo eso se venía hablando. El profeta Jeremías, por hablar la palabra de Dios, lo tiraron allá en una cisterna. O sea, era como un hueco donde se recogía agua para poder tomar, porque el pueblo de Israel siempre es un lugar árido. Entonces ellos tenían cisternas, allí recogían aguas, y era una cisterna que estaba vacía, solamente quedaba el pantano en el fondo. Y por él, hablar la palabra de Dios, lo tiraron allá. Por Daniel, por arrodillarse delante de Dios, lo tiraron al foso de los leones. Y así, hay varios que fueron atacados por llevar la palabra del Señor. Asimismo están atacando aquí a Pedro y a Juan en el capítulo 4. Pasamos al capítulo 4, versículos del 1 al 22, y vemos que ya llegan y los arrestan. Y llega el concilio del sumo sacerdote. A ellos no les convenía que, ¿cómo así que esta gente tiene reunidos aquí para hablar de Jesús? No les convenía. Entonces, ¿qué? Les echaron mano, los encerraron. A Pablo y a Silas los metieron a la cárcel. Pablo fue apedreado. Y han recibido muchas cosas. Entonces, el día que nos toque a nosotros, ¿qué? ¿Seremos capaces de soportarlo? Dice que ellos les dicen, claro, ellos confiesan cuando son arrestados, ellos confiesan y con valentía se le enfrentan a ellos en la palabra del Señor. Sí, es que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, y les hablan, que ahí lo acabamos de leer ahorita con valentía. ¿Ellos qué hicieron? No, pues ya, si estos eran pescadores, eran del vulgo, gente sin letras. Si usted se pone a hablar con un pescador, con un marinero, son personas que son guaches, eso van de puerto en puerto, y mujer que aparezca, mujer que venga para acá. Eso no le importa nada. Si tienen que robarle los peces al otro, se los roban. Y eso hasta en pleno mar hay guerras entre ellos, que también les llaman los piratas. Entonces son personas que no, simplemente aprenden a pescar y viven de eso, y ya. Y cuando hablan con ese denuedo, hablan con esa autoridad, con esa gracia, estos estuvieron con Jesús. Ellos sí sabían quién era Jesús, pero no querían reconocerlos para no perder el poder como sumos sacerdotes.
Entonces les dijeron, ¿sabes qué? Ya no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y le amenazaron. Pero ¿qué dicen ellos? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Le hacemos caso nosotros a qué? ¿A Dios? Y si de pronto se levanta una ley en Colombia que diga que usted ya no puede hablar de Cristo, ¿le vamos a hacer caso? ¿O simplemente dejamos de hablar de Cristo y ya? Eso es una cosa delicada. Y usted se pone a ver lo que en China ellos hacen eso. Tienen que reunirse escondidos y al que se le predica arriesgándose de que lo vayan a matar. Y si va a los musulmanes, pues en estos días me vi un video de cómo los arrodillaron y uno por uno, y entonces uno viendo cómo al de enseguida le iban mochando la vena aorta, le iban cortando la cabeza y caían al hueco a desangrarse ahí en el hueco. ¿Cómo ve uno si ve a un hermano que le arranca la cabeza y eso? ¿A cuántos misioneros han matado? Otros por predicar, cogieron toda la iglesia y al pastor lo cogieron y lo colgaron delante de ellos. Y de ahora en adelante, el que haga eso también va a ser colgado. El que hable de Cristo también va a ser colgado. ¿Será que sí tenemos la valentía para hablar de Cristo en esos momentos? Para seguir al Señor. Y el versículos del 23 al 30, ellos llegan y le hablan ellos llegan y les hablan y les comunican el mensaje a los hermanos y les dijeron cómo les había ido, qué había pasado con los sumos sacerdotes que los habían amenazado y todo eso, y cómo el Señor lo había. Y ellos empiezan a orar. Y a decirle al Señor. Y quiero leer esa oración. En el 24, desde el 24, dice que ellos, habiéndolo oído, o sea que Pedro les estaba contando, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando nosotros leemos nuestra oración, reconozca la grandeza de Dios, reconózcalo lo que Él es, el poder que hay en Él. Y que por boca de David tu siervo dijiste, como quien dice, usted ya había dicho, Padre, que se iban a amotinar la gente y que los pueblos piensan cosas vanas y que se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, que ahí está reconociendo de que sí, pasó todo eso y todos se juntaron contra Cristo, pero ¿fue por qué? Por su voluntad. El día que alguien nos ataque, porque estamos hablando de Cristo, es por su voluntad, es porque Él lo quiere así, entonces debemos de mantenernos firmes. Y ahora, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabe por qué muchas veces no se ven ya tanto los milagros y los prodigios? Aunque hay doctrinas e iglesias conformadas que atraen la gente a través de sanidades y milagros. Pero ¿sabe por qué ahora no se ve tanto esto? Porque ya la gente sabe que Jesús es el Rey, es el Señor de toda la tierra. Pero solamente lo quieren buscar es para recibir sus milagros, para recibir sus cosas, pero quieren seguir
en sus maldades. Esta semana le compartí a una señora ya de edad, yo le pongo más o menos unos 75 años más o menos. Y entonces ella me dice, ay, yo le oré esta mañana a mi padrecito para que no le hiciera nada cuando pasó el ciclón por San Andrés y tanta cosa que está pasando. Y yo, sí, gloria a Dios, se tiene uno que pegar de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para que Él nos ayude, porque hay mucho desastre natural, muchas cosas, y todos los días va a ser peor. Y ella me dice, sí. Y yo, pero ¿sabe qué? Más sin embargo, la gente no se arrepiente, porque ven lo que sucede y siguen andando en adulterio, siguen andando en fornicaciones, siguen andando en mentiras, en robos, tratándose de buscar la plata fácil en la prostitución, echándole la culpa a que tienen a un bebé en su casa y todo eso, y le echan la culpa a tantas cosas, pero quieren vivir en el pecado y no se quieren arrepentir. Que esto es un país, entonces yo vi que empezó a darle como rabia. Este es un país que es muy católico, y nosotros somos católicos, y a mí no me interesa la religión de la que usted sea. Y yo, no, es que no estamos hablando de religión, estamos hablando de arrepentirse y buscar a Cristo. Porque el que no se arrepiente y no busca a Cristo no tiene vida eterna, puede pertenecer a la religión que sea. Y entonces, es que vea, ¿cómo fue que me dijo? Es que cada cual busca a Dios a su manera. Para que no sigamos hablando, cada cual busca a Dios a su manera y ya. Y yo, pero es que no es a la manera de Dios, no es a la manera de que los hombres quieran, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios, señora, que hay que buscarlo, como Él dice en su palabra. Y es que no, cada cual que lo busque a su manera y ya. Y listo, y me cortó. ¿Qué quiere decir ahí? Que no, la gente no quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es que es más bueno el pecado. Es más rico el pecado, es más rico la mentira, es más rica el pecado, es más bueno. Pero las consecuencias sí que son amargas, destructoras y llenas de aburrición. Usted pasa muy bueno hoy y mañana cuando se levante es una aburrición, es un vacío en su ser. Mientras que usted tiene a Cristo y tiene toda su vida llena. Entonces cuando le oremos al Señor, demos así, apartados del mundo, como hermanos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y quiero concluir con el versículo 31. El versículo 31, quiero concluir esta predicación y recordarles, como decía al principio, ¿cómo estamos dispuestos a ser hermanos en medio del mundo? ¿Cómo vamos a estar? Dice el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora viene la respuesta a todas las preguntas que les hice ahorita. De la única forma que somos capaces de enfrentar al mundo, de enfrentar las circunstancias, es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Es de la única forma. Así sea, que así sea y que la gloria sea para el Señor. Muy parecido al día de Pentecostés. Muy parecido, que el Espíritu Santo llegó sobre todos ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Y la gente se sorprendía. Acá Dios les dijo, yo escuché su oración y yo los voy a respaldar y con denuedo. ¿Y qué importa si de un día llegamos a morir por Cristo? Porque tenemos vida eterna. Entonces seamos fuertes, seamos capaces. No importa lo que le digan. Yo sé que es muy difícil a uno joven en el colegio, yo sé que es muy difícil, porque yo también rechacé muchachos que eran compañeros míos.
Yo también lo rechacé. Y siempre terminaba mal yo y ellos bien. En el colegio era así. Los que caminaban con Cristo, a ellos les iba bien. Ganaban todas las materias y uno los veía siempre juiciosos, calladitos, estudiando. Los profesores lo querían y a mí no me querían. ¿Por qué sería que los profesores a mí no me querían? Entonces, esa es la invitación a que donde estemos, andemos con Cristo. Ustedes que están jóvenes, aprovechen desde ya. Aprovechen desde ya y enfrenten eso, porque Dios siempre los va a respaldar. Y si usted lo conocen como que toda la vida fue un católico romano y llegan los vecinos y le dicen torcido, gloria a Dios. Si usted era el más teso de su cuadra, no sé, el que más mujeres tenía, el que manejaba las armas y las drogas y ahora le dicen que se echó para atrás, o como decimos nosotros, se churreteó. Gloria a Dios por eso, porque mayor recompensa va a tener el que está en Cristo. Amén. Entonces, invito al hermano a que nos dirija en una canción, nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a tomar una actitud de reverencia. Una actitud de reverencia. Lo invito a que se cierre ahí sus ojos. Si usted es nuevo, tranquilo, que nadie le va a hacer nada malo. Es solamente para que esté con el Señor. Que usted esté ahí con el Señor y que abra su corazón.